Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando ya el quinto domingo de Cuaresma. Y pues bueno, ya en esta semana tenemos varios acontecimientos que vamos a comentar, pero antes doy la bienvenida a mis compañeras. Emma, muy bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, padre, y vengo de la parroquia de Nuestra Señora de las Perfecto, Victorias. qué bueno, que no se le olvide de dónde No se viene, me porque olvidó. luego nos reclaman después. ¿Cómo se me va a olvidar, padre? Desde el 59 estoy ahí en esa parroquia. Nunca ha cambiado. Nunca ¿A dónde? ha cambiado. ¿A qué parroquia? ¿Ahí llegó desde que...? No, cuando vine aquí pertenecía a Monte Carmelo por un año. Ok, Y luego nos ok. cambiamos cerca de Nuestra Señora de las Victorias, y Ajá. ahí estoy. Mis Hasta hijos ahí. fueron a la escuela ahí y ahí sigo. Qué bueno. Y espero nunca cambiar de ahí. No digo nunca porque nunca sabe Sí, uno, nunca ¿verdad? sabe, Pero uno nunca sabe. si está Sí, en sí, mí sí. decidir, ahí me quedo. Bueno, pues bienvenida. De ahí salgo. Hermanita, ¿de dónde y en qué parroquia? ¿De dónde? ¿De dónde? De Kingsford, de la parroquia de Holy Family. Y bueno, pues estoy aquí también con mucho gusto y ya estamos, como usted decía, ya cerquita de la Semana Santa, bien cerquita, ¿no? Sí, en esta semana tenemos, decía que tenemos varios momentos algunos que se adelantan, que deberemos de hacerlos o celebrarlos en la Semana Santa, pero por ocupaciones y compromisos de la Semana Santa, no se cambian a esta semana. Por ejemplo, este jueves tenemos la misa crismal. Alguna gente va a decir, ¿y qué es esa misa? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Por qué se llama misa crismal? Es la misa en la cual, es el jueves, por supuesto, este jueves, en presencia de nuestro obispo, como cabeza visible de la diócesis, sacerdotes, todos los sacerdotes laicos y también las religiosas, sí, mencionándolo por supuesto. Padre, porque por favor. Ya mira que me estaba viendo así como Dije, diciendo, ok, padre, a ver, y ok. nosotros que... Y acuérdense, también son todos los diáconos. Los diáconos. Los diáconos permanentes también están presentes. Y bueno, ahorita sigue, pero lo Sí. que yo quería decir, aparte de que no nos olviden, es el gran regalo de podernos reunir también con el Sí. obispo antes de empezar la Semana Santa. Para mí es un tiempo de espiritual muy bonito, donde renovamos también ustedes sus promesas sacerdotales y nosotras renovamos nuestra consagración a Dios. Pero sobre el crisma, no sé. Es ¿Y usted. ustedes renuevan? Las promesas También las matrimoniales. promesas. Bautismales. No, Bautismales, sí, sí, es cierto. Bautismales, sí. Pero Bueno. es una ceremonia preciosa, padre. A mí me encanta esa misa. Y no sé si este año iremos a tener, pero en años pasados, durante la mañana, antes de la misa, tenemos una La meditación. reflexión, sí, la reflexión, Toda la sí, mañana, sí. Sí. Nosotros sí. Y- Ustedes no sé si, porque luego a veces los distribuyen o les dan otra indicación. nosotros nos Hay que dan estar otra, pendientes. sí, Sí, pero sí. nosotros sí tenemos nuestra reflexión. Les decíamos, la misa es misa crismal porque en esta misa el señor obispo bendice los santos óleos. Es decir, los aceites que usamos en el bautismo, el aceite, el santo crisma, de ahí por eso la misa crismal, santo crisma, el aceite de los catecúmenos y el aceite para ungir a los enfermos. Son los tres aceites que el obispo bendice en esta misa y ya posteriormente él hace una sola bendición. Le presentan botellas o no sé cómo se llama, cántaros o no sé, en gran cantidad, y después ya nosotros nos los llevamos a cada parroquia que durante todo el año vamos a estar usando, y estos aceites se van renovando cada año. La gente tal vez no sabe de dónde proceden estos aceites, cómo alguna gente por allí equivocadamente laicos sobre todo usan aceites, que es que este aceite me lo dijeron que puedo usarlo con personas. En nuestra diócesis no hay permiso para que un laico use aceite. Eso es por disposición de nuestro obispo. Si alguna persona, algún laico, está usando algún aceite que de buena fe, de buena intención, a veces van a visitar a algún enfermo, déjeme le pongo aceitito. No hay permiso en nuestra diócesis para que un laico
pueda usar ni debe tener aceite, porque el aceite es único y exclusivamente a manera de darse como un sacramento en el bautismo o en la unción de los enfermos. Si algún laico está usando algún aceite, tienen que reportarlo con su párroco o en la diócesis que esta persona está usando aceite, porque luego vienen confusiones. ¿Cuáles son las confusiones? A veces nos hablan a nosotros como sacerdotes: padre, los familiares, venga para que unja a mi mamá o a mi papá que está enfermo. Y de repente me dice el enfermo: oh no, es que ya vino una señora y me puso un aceitito. ¿Una señora? Sí, una señora me puso aceitito. Es donde se crea la confusión. Por eso el obispo en nuestra diócesis ha dicho que no hay permiso para que ningún laico, ni siquiera, para que vean hasta dónde llega la gravedad, ni siquiera los diáconos pueden usar estos aceites. Estos aceites son única y exclusivamente para uso de los sacramentos, que es el sacramento del bautismo, la unción de los enfermos y, ¿qué más? Pues nomás esas dos unciones. Los catecúmenos. Y los catecúmenos, exactamente, los que se van a bautizar. Por eso es importante que ustedes sepan de dónde proceden estos aceites y quién es el que los puede bendecir única y exclusivamente el obispo en esta misa crismal. Por eso, este jueves vamos a tener esta misa crismal. Y es bueno también recordar que es solo una vez al año y es precisamente el símbolo de la unidad también. Exacto. Que se hace junto con, no solo con otras diócesis, sino también en unidad con el Papa. Es solo una vez y significa nuestra unidad. A veces es fácil decir, yo lo puedo hacer, pero entonces acuérdense que somos un solo cuerpo y estamos unidos, y a veces nos cuesta un poquito la obediencia, pero si tenemos fe, creo que podemos vivirlo. Sí. Bueno, y vamos a dar continuidad con la primera lectura porque el tiempo se nos va. Recuerden que es el quinto domingo de Cuaresma, ciclo C, y la lectura para este quinto domingo es tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en este quinto domingo de Cuaresma, como que estamos siguiendo una temática que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días estábamos hablando de la bondad, de la misericordia de Dios, cómo Dios en su afán de manifestarnos su amor, nos lo manifiesta a través, ahora sí como decía aquella persona, a través de pequeños detalles. Y hoy, en este quinto domingo y último ya de la Cuaresma, porque dentro de 8 días estaremos celebrando el Domingo de Ramos ya, que entraremos de lleno a los grandes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En este quinto domingo se nos sigue mostrando cómo Dios nos empieza anunciando a través del profeta Isaías nuevos caminos, nuevos horizontes, que nos olvidemos de cosas pasadas, especialmente de cosas pues tristes, no lamentables, más que nada cosas ofensivas hacia Dios. En esa línea habla el profeta Isaías. Y también yo creo que la invitación es fuerte. Estamos cerca ya de la Semana Santa, como usted decía, pero también la misma invitación de Dios dice, no notan lo nuevo que va a venir, no notan, no lo ven. Yo digo, a veces cuando nosotros nos quedamos en el pasado,
Cuando pensamos lo que usted decía en cosas negativas, en cosas que nos hacen estar en el pasado, perdemos la visión de ver el presente, de ver lo que está pasando ahorita. Y muchas personas también nos quedamos ahí, decimos, oh, es que hice esto. ¿Cuántos hemos hablado de la confesión, hemos hablado de la reconciliación? Y a veces nosotros salimos del confesionario, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos reconcilió con Él, pero nosotros regresamos, pero es que yo no olvido esto que hice. Sobre todo cuando son experiencias fuertes, a veces podemos hablar de mamás que perdieron sus bebés, de personas que vivieron infidelidad. Dios ya te perdonó, pero regresamos a recordar eso que nos aleja de Dios y no alcanzamos a ver que cuando Dios perdona es porque ya lo hizo nuevo y lo que viene es una novedad grande de Dios que a veces no lo vemos. Pero madre, eso es exactamente lo que es la Cuaresma, una preparación para la resurrección. Pasamos todo lo que pasamos durante la Cuaresma, todas nuestras penitencias, todos nuestros dolores, si se puede decir, o lo que sea. Hacemos una buena confesión y luego esperamos con la gloriosa resurrección, ya completamente distinta, ya con gusto, con felicidad, ya viendo hacia el futuro. Es como deberíamos de hacerlo, viendo hacia el futuro y decir, sígueme ayudando, Señor, quiero seguir haciendo, siendo buena, quiero seguir siguiéndote, que no me olvide que tú estás siempre cerca de mí, que yo soy la que me puedo apartar de mí, pero que aquí estás conmigo a mi lado. Qué mayor felicidad que tener nosotros a Jesús a nuestro lado. Y a lo mejor, perdón, a lo mejor aquí entra, me hacía recordar, Emma, el rostro de muchas personas que se han preparado en los programas de sacramentos para los adultos. Cuando ellos van experimentando ya la gracia de Dios, a estas alturas, ya cerca de sus sacramentos, el rostro de ellos ha cambiado también. Dicen, de verdad, esto es algo nuevo que no había tenido, ¿no? Bueno, pues vamos a dar continuidad después de una breve pausa, porque es bien importante el evangelio que nos toca en este último domingo de la Cuaresma. No se nos retiren, vamos a tomar una pequeña pausa, por favor. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros, hermanos. Ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano, ya que vamos a dar lectura al Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma, ciclo C. Y el Evangelio para este domingo es del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él.
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía al comienzo de este programa que es como una continuidad del Evangelio de hace 8 días, más que continuidad del Evangelio, de la actitud que Dios tiene hacia nosotros. Hace 8 días hablábamos de la bondad y de la misericordia de Dios a través de la parábola del Hijo Pródigo. Hoy, en este Evangelio, yo creo que el punto a pensar, a reflexionar es qué actitud tomamos nosotros ante la persona que está envuelta en un pecado. Porque a veces nosotros, como seres humanos, somos más duros, y digo somos más duros porque los escribas y los fariseos lo manifestaron en esta parábola, que querían apedrear a esta mujer que había sido captada o cachada en adulterio. Y se la llevan a nuestro Señor Jesucristo. La actitud de los escribas y de los fariseos era tomar justicia por una justicia, yo creo que una justicia, me atrevo a decir, una justicia muy humana. Y Jesús les da una lección de cuál debe de ser la actitud de nosotros también, actitud y comportamiento ante aquel hermano, ante aquel familiar, ante aquel amigo que ha caído por X motivo, lo que sea, en un pecado grave, por supuesto, y cuál es nuestra actitud de nosotros hacia esa persona. Nosotros muchas veces nos convertimos en jueces. Exacto. Y estamos juzgando, olvidando que el único juez es Dios. Y que si Él nos juzga a nosotros misericordiosamente, así debemos hacerlo nosotros. Padre, dice aquí que Jesús escribió en la tierra, pero no sabemos qué fue lo que escribió. No nos dice ninguno de los evangelios. Muchas veces interpretamos que escribió el pecado, que cada quien leyó su pecado en lo que le estaba escribiendo. Eso oímos algunas veces. No sabemos qué fue lo que escribió, pero lo que él escribió llegó al corazón de los que estaban siendo jueces de esa mujer y reconocieron que ellos no tenían el poder de castigarla, que únicamente Jesús era el que podía hacerlo, y sin embargo Jesús fue tan misericordioso que no hizo absolutamente nada. La perdonó y le dijo que se fuera. Sí, y yo creo que lo que usted decía, Padre, es cómo nos convertimos en jueces olvidando la experiencia de perdón que Dios ha tenido con nosotros. Yo digo, una persona que ha cometido pecados, a veces es bueno pensar qué lo llevó a esta persona a que hiciera este pecado. Por ejemplo, hablamos pecados de robo, de infidelidad, de muchas cosas, ¿no? Uno dice, ¿qué fue lo que hizo que ella llegara hasta ahí? Así como muchas veces uno dice, si yo hubiera podido evitar este pecado, lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, lo último que quiere una persona es que le recuerdes que hizo algo malo. Yo creo que hay una tradición, no me acuerdo ahorita, lo leí, pero no me acuerdo bien en qué lugar. Hay una comunidad que dice que cómo castigaban al pecador. Cuando una persona se cometía un pecado, lo que hacían era ponerlo en el centro del pueblo, y en lugar de decirle sus pecados, lo que le decían era todo lo bueno que él tenía. Y le empezaban a decir, Dios te crió, Dios te cuidó, has sido amable, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto conmigo? Cuando tú me ayudaste en esto, todo lo bueno que era esa persona. Era por un día, 2 días completos, que era recordarle todo lo bueno que era esa persona. Una forma de recuperar la dignidad que ella tiene y que a veces hace el pecado lo contrario. Pero nosotros hemos caído en lo contrario, ¿no? Nosotros recordamos a esa persona todo lo mal que se ha portado, todo lo que le decimos, ya te equivocaste una vez, otra vez, no aprendes. Cometemos muchos juicios que no nos tocan a nosotros.
y que a veces eso hace que en lugar de ayudar, hundamos más a las personas. Y creo que Dios viene para rescatarnos e invitarnos a estar con Él. Y este evangelio, si no entendemos a Dios en este y en el evangelio que fue del domingo pasado, creo que estamos lejos del reino, como dice Dios, ¿no? Y luego, hermana, hay otra cosa que nos pasa cuando cometemos pecados, y principalmente si son grandes. No nos perdonamos a nosotros mismos. Puede ser que las personas que ofendemos nos perdonen, ya sabemos que Dios nos perdona siempre, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y nos seguimos sintiendo culpables y castigándonos por muchas cosas. En el sacramento de la confesión, de la reconciliación, hay dos aspectos que debemos de tomar muy en cuenta y a veces la gente nada más toma uno. En el sacramento de la reconciliación, Dios perdona. Dios te va a perdonar, es un hecho. Dios perdona, sea el pecado grave, vergonzoso, más, lo que sea. Dios en el sacramento de la reconciliación, Dios lo perdona. Pero después de la confesión viene el otro proceso de que la persona tiene que trabajar corporalmente, y psicológicamente, la recuperación de lo que conllevó o lo que dejó el hecho pecaminoso, que son lo que ustedes están mencionando, de que alguna persona sigue, después de la confesión, sigue todavía metida en su tristeza, en su nostalgia, en su timidez de decir, pero es que yo hice esto, pero es que sí, pero ahora te toca trabajar el aspecto y tienes que trabajarlo. Porque el sacramento de la reconciliación, bendito sacramento, y nos quita un gran peso espiritual, pero luego viene trabajar el peso, ¿qué será? Un peso, pues moral, yo creo. Moral. El peso moral de decir, y más aún si fue, qué sé yo, una infidelidad, si fue un aborto, queda la herida, la cicatriz, queda ahí todavía. Ahora hay que trabajar esa situación que tal vez va a ser más prolongada que obviamente que lo que conllevaste en el sacramento de la reconciliación, porque en la reconciliación, ¿en cuánto se puede reconciliar una persona? Una buena confesión y bien hecha, 2-3 minutos, no más. Porque en la confesión vamos a caer. No deben de decir detalles, no deben de contar historias, no deben ay, es que mire cuando empiezan así, a ver, ¿cuál es el pecado? No me, como decimos, ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? A ver, vámonos, al grano. A veces así les he dicho, porque no es necesario dar detalles del pecado. Pero ya en el proceso de sanar lo que dejó el pecado, ya es un acontecimiento que la persona sí lo debe de tratar. Ahora, por otra parte, este pasaje de la mujer adúltera, me viene a la mente el momento y digo, qué bueno que en el juicio final, porque dice, cuando quedan solos la mujer y nuestro Señor Jesucristo, quedan solos. Nadie, absolutamente, nadie ya estaba. Fue un punto muy positivo. Porque nuestro Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y hasta el hecho de que nuestro Señor utilizara el título de mujer, desde ahí ya empieza a manifestar la bondad, el acercamiento hacia Dios. Nuestro Señor, lo vamos a leer posteriormente, dentro de 8 días, en la pasión, cuando le dice a su madre, y también en las bodas de Caná, cuando utiliza el mismo título, mujer. Cuando Jesús utiliza el título mujer, es un título, es una palabra que le está empezando a elevar la dignidad de la persona. En este pasaje le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido. Y él mismo dice, se han ido. Y viene lo importante. Dice, no te han acusado, no, nadie te condena, no. Tampoco yo lo hago.
vete en paz, pero sí le dice, No, no lo vuelvas a hacer. Por eso esto me recuerda el momento en el que vamos a estar, porque vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar solitos, pero bendita actitud de Dios, que es una actitud de amor, de misericordia. No va a ser un momento de darnos, la mujer estaba avergonzada, estaba temerosa, no por Dios, no por la actitud de Dios. ¿Por quién estaba temerosa? Por los escribas y los fariseos. Y por ella misma, quizá lo que decíamos, por ella misma, lo que a veces somos nosotros también jueces, pero la pregunta es ¿quién te acusa? Es que caemos aquí. ¿Ella fue o la llevaron? La llevaron. La llevaron. La llevaron, La pero llevaron. también Ajá. acuérdense que, por ejemplo, yo digo, las mujeres asumían su pecado por la misma cultura y tradición que tenían. Y en el caso de muchas mujeres actualmente es lo mismo. Entonces es, ¿quién te acusa? Exacto. Por eso, en esa mujer entra toda la humanidad. Que en esa mujer entramos todos los pecadores, todos. Y si alguno dice que no es, yo les digo en la iglesia, a ver, si alguien dice que no es pecador, miren, yo bajo la imagen de la Virgen y los pongo a ustedes porque ustedes no deben de estar ahí, deben de estar. Yo pensé que iba a decir, les doy una piedra para que la... No. Sí, porque hay que tener en cuenta también que hay personas que esto, oye, por favor, a tener humildad ante todo, tener humildad. Y sobre todo, que no somos nadie para juzgar al hermano que ha caído en esa desgracia de ser el pecado. Y creo que en este último domingo ya de la Cuaresma, mis hermanos, es la última oportunidad de este año, de la Cuaresma, de acercarnos a ese Dios de amor, de Dios de perdón y de misericordia. Este evangelio todavía nos refuerza el evangelio de hace 8 días, la actitud, la bondad de Dios hacia nosotros. Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Si especialmente la invitación es para aquellas personas que tienen años sin confesarse, que lo hagan, que tomen este ejemplo como modelo de decir, Dios te va a perdonar, Dios no te va a condenar, Dios no te va a castigar, mucho menos. Si estás tú con la mentalidad de que Dios te va a castigar por lo que has hecho, mira, en el Dios de amor, de perdón, de misericordia, caben todos los pecados, por graves, por vergonzosos que sean, Dios te los va a perdonar. Eso es lo que nos enseña, pues, este último domingo de la Cuaresma. Y bueno, pues el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a darles la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana, que ya daremos inicio a la Semana Santa.